Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Cervantes. Bienvenidos, bienvenidas a Mentores Luminosos, un espacio de inspiración y liderazgo. Y hoy tengo a un invitado de súper lujo. Una persona que con su humor es capaz de conquistar a un rey como a alguien que le haga el voleo de sus zapatos. Siempre con una sonrisa, siempre con un buen comentario y además lleno de experiencia y sabiduría. Él es Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido a Mentores Luminosos. Gracias, Claudia, y gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho y gracias por este espacio. Pues gracias a ti, porque eres alguien digno de admirar, porque has presenciado, sido testigo y parte de la historia de este país, desde el lado empresarial y el lado político, además, pues un gran padre de familia y gran amigo de muchos embajadores. ¿Cuál es tu misión principal como presidente del CCE? Que le vaya bien a México. Que le vaya bien a México. Eso siempre lo he traído desde joven. Siempre soy un amante de México, de la historia de México, de los diferentes momentos, de los diferentes tiempos, y me siento un gran mexicano. ¿Cuántos años tienes siendo presidente del CCE? Del CCE ya pasé mi tercer año, cursando hacia 3 años, 9 meses, que es lo que va a durar mi mandato. Ya en diciembre agarro maletas. ¿Y qué es lo que piensas hacer después? Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Para empezar mis negocios y bueno, pues tantas cosas, y como no he salido de viaje en los últimos 8 años, porque también en Concamín fueron más de 3 años lo que duré en la presidencia, sumando desde las campañas en los dos, casi 8 años, y no he tenido tiempo para mí y mi familia, entonces también quiero agarrar algo de tiempo para... Puros viajes con una misión de ir, llegar, la reunión, la cena y regresar. Sí, viajes muchas veces de muy pocas horas. Vamos a comenzar, ahora sí que desde tus inicios, porque ya sabemos dónde estás, pero el cómo llegaste ahí es algo que nos interesa muchísimo, de cómo una persona se forma y qué es lo que le lleva a estar donde está. ¿Cuál era tu propósito de joven? ¿Sabías tu misión en la vida o fue casual? Siempre en el mundo de los negocios, desde muy pequeño yo le decía a mi papá que yo quería ser director de una de las empresas. Okay. Y mi papá me decía, para ser director tienes que conocer las etapas que te lleven a ser director, no nomás llegar y si no vas a ser un director que no vas a servir para nada. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 16 años empecé a trabajar de chofer. Okay. En las empresas traía camiones de reparto, traía hasta de cargador, de almacenista, y fui... ¿Empresas de tu padre o de alguien más? No, de mi papá. Okay. Sí, me fue formando en las diferentes etapas de como cualquier empresario, principalmente en Monterrey, eso lo acostumbran. Okay. Ir a los hijos, preparándolos, formándolos en las diferentes etapas del negocio para que cuando lleguen a ocupar alguna dirección, alguna gerencia, conozcan el funcionamiento de la empresa, que siempre me lo inculcó mi papá y lo hizo realidad conmigo, ¿no? Pues lo hizo muy bien. ¿Y de ahí decidiste estudiar la carrera? Pues estudié, yo quería ser arquitecto. Ok. Y finalmente terminé como administrador de empresas, que es feliz de la vida, ¿eh? Y además me encanta la administración, pero yo quería ser arquitecto, me encanta diseñar, me encanta en las obras meter la mano, adaptaciones y todo. O sea que lo ejerces contratando a un arquitecto, pero te gusta diseñar. Sí, me gusta mucho. Eres arquitecto de tu propia vida. Pues sí, la arquitectura lo acabas de decir, y siempre es un dicho que uso mucho, ¿no? Que cada quien es arquitecto de su vida, cada quien diseña su vida, ¿no? Claro. Por ahí en alguna plática casual me comentaste que habías hecho arte marcial. Nadie sabe esa faceta tuya y que eras cinta negra. Sí. Desde muy chico, de los 11 años, me metió mi papá a las artes marciales, y en Lima Lama y un poquito en Kung Fu y Taekwondo. Ok. ¿Y eso qué disciplina te dejó para la vida? No, eso es una enseñanza, bien lo dices, es una disciplina desde saber respirar,
para poder, el que no se controla a sí mismo, pues imagínate hacia afuera, ¿no? Entonces el autocontrol te los da la disciplina de las artes marciales. Es una disciplina impresionante. ¿Nunca llegaste a sonarte a alguien? No, nunca fui, obviamente en los combates que eran naturales dentro de como técnica, ¿no? Pero no, en la Viva calle la nunca. paz. No, siempre trataba de negociar, hacía las paces. Cuando veía a los amigos míos peleándose, iba y yo era el intermediario para que no se, para que terminaran dándose las manos. Siempre hice eso y no sé por qué. Ok, bueno, y además de la arquitectura, también tienes muchas pasiones, la historia, eres un experto en la historia de México, podrías escribir muchos libros. Experto, ¿no? Ojalá, pero me encanta la historia, me encanta investigar un poquito, sobre todo en los momentos, ¿no? Para no hacernos, pues México tiene muchos momentos, desde el Imperio Azteca, desde el mundo maya, el Imperio Maya, distantes totalmente, luego vino la conquista de la Nueva España, luego vino la independencia, luego la guerra México-Estados Unidos, luego vino la Revolución Mexicana. Todos esos han sido momentos y dentro de esos momentos ha habido submomentos importantes. Y tengo notas ahí que, como dices, ya ordenándolas voy a sacar mi libro, espero octubre, noviembre. Un libro de pocas hojas, pero que trae momentos e investigaciones muy importantes. Sobre todo, como mi papá siempre me dijo, el funcionamiento, ¿no? Entonces, para conocer México, cómo funcionó para llegar a estos... ¿Cómo le llamarías a esta época? A esta época... Si estuvieras 100 años después. Pues este va a ser el sexto momento, la gran transformación al mundo digital, la inteligencia artificial, toda la parte de robótica, toda la parte digital, la tecnología, es impresionante. Lo que no avanzamos en 2020 años, en estos últimos 5 años, hemos avanzado, ve los autos. Absolutamente. Ya hasta se manejan solos. En la medicina ya hay hospitales Sí, que con robots operan a las y a personas distancia. y a distancia. Es impresionante lo que estamos viendo, entonces yo creo que este sería el sexto momento. De transformación. Obviamente no de México, pues del mundo, ¿no? Exacto. Que por cierto está inmerso México y vamos muy adelantados con toda la tecnología, la robótica, todo. Muy bien. Bueno, y después de hablar de artes marciales y de la arquitectura y de la historia, mencionaste también España, la Nueva España. ¿Eres amigo personal del rey de España? No. Lo conozco, sí. Como a muchas gentes conozco, y que de verdad es un privilegio, ¿no? Poder platicar, poder convivir, intercambiar puntos de vista de historia y todo eso. ¿Conoces la biblioteca del rey? No, bueno, conozco muchas bibliotecas, muchas, porque siempre me meto. Eres amante de los a libros. Investigar, sí, y algo pues ahí me tocó varios hermanamientos con España, Texcoco, que es un pueblo donde crecí, la ciudad de Texcoco, que por cierto, un poco olvidada, pero la historia tanto la azteca como de la Nueva España, Texcoco es un punto de partida bien importante. De ahí zarpa Hernán Cortés hacia la gran Tenochtitlan. Ahí vivió el rey poeta Netzahualcóyotl, uno de los reyes más preparados. Un poeta, arquitecto además. También. Un gran guerrero, en fin. Si te pudieran regalar 3 libros que no hayas leído, ¿cuáles pedirías? No, pues de historia. Todos de historia. Y la historia universal, por supuesto, me encanta, pero la historia de México creo que es interesantísima, ¿no? Hay una propiedad que muchas personas hemos tenido el privilegio de celebrar tu vida y converger en distintas situaciones con personalidades muy importantes, ¿no? Que es la Hacienda San Cristóbal, llena de historia. No podías tener otro lugar. ¿Por qué ahí? Porque está en los límites de Tlaxcala con el Estado de México y hay parte de la riqueza por el mundo tlaxcalteca, y le digo el mundo porque hay muchos episodios. Y déjame mencionar, entre muchos, hubo hacia el norte, cuando empezó el norte a poblarse, a colonizarse, llevaron 400 familias, y bueno, está en Google, lo pueden checar ahí, 400 familias al norte de México, ¿no? Y mucho llegó a Monterrey, de esas 400 familias. Por eso siempre digo que Monterrey
son guerreros porque ahí hay sangre tlaxcalteca y sefardita. Ah, ok. Sí, También desde Diego sí. Montemayor, esto fue alrededor de los 1590, donde fueron estas 400 familias y partieron. Parte de esas 400 familias partieron de la hacienda San Cristóbal. ¿A poco? ¿Y también llegó Hernán Cortés? Fueron Tlaxcala, Texcoco, fue pues parte de donde estuvieron los españoles. Ahí está Tecuaque. Okay. Tecuaque es una ciudadela que se la recomiendo a todos. Mucha gente no la conoce y me extraña mucho porque son los orígenes, ¿no? Tecuaque es una ciudadela tlaxcalteca con muchísima historia, ¿no? Bien. Y luego el otro momento importante que está en Google, porque es difícil de creer, que le pongan samuráis contra tlaxcaltecas. Y hubo una... En las Filipinas, cuando una reconquista de España, vieron que eran los tlaxcaltecas tan buenos guerreros que se los llevaron. Okay. Y a combatir contra los samuráis, contra los coreanos, y ganaron. Los tlaxcaltecas, wow, qué sangre. Entonces, sí, guerrera, por eso, bélica. Y todos son de esa zona que es tan rica de historia, por eso me gusta caminar ahí todas las partes históricas que tiene Tlaxcala, que tiene Texcoco. Yo estoy orgullosa de esa zona y un presumido de esa zona, ¿no? Esa hacienda, me comentaste, se la adquiriste a doña Silvia Pinal. A Tulio Hernández. A Tulio Hernández. Ok. Que en su momento fue esposo de Silvia Pinal. Bueno, además tienes un lado muy sensible, así como existe la diplomacia, existe una parte paternal y de familia, pero un contacto muy cercano con los animalitos. A ver, cuéntanos de la burrita, de la vaquita, a ver, cuéntanos eso. Yo disfruto mucho, mira, la vida para mí es muy importante. Uh-huh. Y los animalitos son vidas, ¿no? Entonces, mis burritas que han nacido ahí en la hacienda, que pues imagínate desde chiquitas verlas nacer y cómo van creciendo, y además las vas domesticando y son tan nobles o más que un perrito. Ok, sí. Las burritas. Luego las vaquitas, que por cierto tiene hasta su Instagram, la Ofelia, la vaca que se siente perrito, una vaca que pesa más de 1 tonelada. Ofelia la vaca, síganla en Instagram. Y luego pues cada animalito tiene su nombre, y hasta los patos, porque hay un lago ahí, y cuando se meten los animalitos al lago a tomar agua, los patos se encelan. Entonces, el verlos cómo interactúan es formidable. Luego cuando la vaca la sacan de sus corrales, van los patos a comerse el alimento de la vaca. Entonces, verlos como la vida animal, porque el mundo es finalmente, los primeros fueron los animalitos. Antes que el ser humano, sin duda. Sí. Y hemos ido devastando mucho del mundo de los animalitos, ¿no? Eres un gran observador de la naturaleza y también un gran anfitrión y también un gran creyente, porque también hay mucha relación en cosas que tú tienes del Vaticano, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué es tu relación cercana? Tuve la suerte de conocer primero a Benedicto, el Papa Benedicto, luego el Papa Juan Pablo y al Papa Francisco, ¿no? ¿Y al actual? Estamos pendiente, ya, seguro. Sí, para este año irlo a saludar. ¿Para ti qué es la fe? Pues algo muy importante, la fe mueve el mundo, mueve el universo, mueve todo. La fe, quien no la promueva, pues sufre batalla. Claro. ¿Qué es para Paco el éxito? Hay que trabajarlo. El éxito es producto del esfuerzo. Ok. ¿Y qué es el fracaso? Pues el que otra vez volvemos a la arquitectura de la vida, ¿no? Cuando uno se diseña, lo diseña con fe, con el centro de la cabeza, con la mente, pues es parte, ¿no? Y acompañado de mucho esfuerzo. Nada llega gratis, todo llega con mucho esfuerzo. Cuando uno le mete ahínco a la vida, al trabajo, al esfuerzo, y cuando uno tiene claro hacia dónde va, yo creo que es el camino al éxito, ¿no? ¿Y cómo descubriste tu misión en la vida? ¿No la podrías compartir en una frase? Pues mira, como mexicanos hay que apostarle que le vaya bien a México. Sí. Si le va bien a México, nos va bien a todos. Bueno, pero si en algún momento le fuera mal a México, ¿cuál sería nos va mal. Ok.
Ok. Sí. ¿Y qué hace Paco para que le vaya bien a México? Pues trabajar en objetivos muy claros, ¿no? Es que haces muchísimo, tu agenda es muy ocupada y solicitada y cada decisión que tomas, pues sí impacta en las decisiones del país. No, Te han mira, convocado a reuniones y consejos, sí, ¿no? sí, yo creo que eso, tener en la mente de que hay muchos sectores. Este Gran México lo componemos muchos sectores y todos tienen mucha importancia, ¿no? Y México tenemos una capacidad laboral impresionante. Y luego también el sector de los maestros, del sector de educación, juega un papel importante. Porque sin educación, sin trabajo, sin lo que hace el poder productivo de generar trabajo, todos los sectores somos un engrane. Entonces todos por eso tienen tanta importancia, ¿no? Y siempre que buscamos que podamos trabajar en armonía todos los sectores. Y por supuesto el sector gobierno. El sector gobierno es muy importante porque es el que administra a todos los sectores. Tiene esa gran responsabilidad y gran tarea. Entonces tenemos que estar armonizando pues, las iniciativas que después se vuelven políticas públicas. Y en las políticas públicas hay veces que obviamente hay sectores que tienen razón y otros que tienen razón. Entonces hay que escucharlos y luego tú con argumentos también platicarlo para llegar a los puntos de acuerdo, Para puntos ser de un gran coincidencia. mediador. Si no hacemos llegar a los puntos de coincidencia, pues los engranes empiezan a tronar, ¿no? Entonces tenemos que jugar esa parte tan importante para que las políticas públicas sean armónicas a México y que le vaya bien a todos los sectores, ¿no? Hemos trabajado mucho en los salarios mínimos con el gobierno. En muchas, yo creo que ha habido entre los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que son más de 200, pero han sido 15 cambios o decisiones políticas públicas a la parte laboral. Sí, se hizo un estudio, ¿no? De la UNAM y que se ha disminuido la pobreza gracias al aumento del salario mínimo. Sí, no, y a los días de vacaciones y todo. Sin embargo, creo que ya llegamos al límite de lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar pasar otra vez volver a que el sector productivo vuelva a crecer la inversión para volver a aplicar alguna política pública, ¿no? O sea, tenemos también límites, que no excederlos porque entonces se pierde la armonía, los equilibrios. Okay. La parte de equilibrio, la parte de armonía es muy importante y hay que trabajar mucho en eso. Mucho. Tenemos muchos años trabajando en eso. Me tocó desde Texcoco presidir el Consejo Empresarial de Texcoco con dos grandes maestros, más bien con 4 grandes maestros: Antonio Ariza, Nemesio Díez, papá de Valentín Díaz Morodo, mi padre, y también con Juan Sánchez Navarro, que él tenía un rancho en Teotihuacán y le gustaba, muy amigo de Antonio Ariza y de Nemesio Díez. Entonces, en esa zona, por eso se hizo el Consejo Coordinador Empresarial. El nacional se fundó en el 72, el de Texcoco se fundó en febrero de 1984. Okay, y misión presidente, cuando yo pensé que iba a ser don Antonio Ariza, don Antonio me puso a mí de presidente. Sí, y en aquel tiempo también me habían puesto de presidente del patronato de la Feria del Caballo, que por cierto le hermanamos Texcoco con el puerto de Santa María, de Andalucía. Y la Feria del Caballo pues, es el nombre de la Feria del Caballo en España. O sea que siempre has sido presidente por tu visión, por tu capacidad conciliadora, porque sabes escuchar, porque para poder saber qué son los puntos que necesita o que tiene argumentos a favor uno y otro, si no sabes escuchar y no tienes conocimiento de ambos, ¿cómo puedes generar una política pública o un punto que incluya a ambos intereses, ¿no? Sí, uno se adelanta con los argumentos y no escuchas los argumentos y las razones del que tienes enfrente, pues es muy difícil, ¿no? Y muchas veces cometemos el error de adelantarnos cuando debemos ser conscientes, porque todos tienen razón. ¿Sí me explicó? Unos tienen razón en algunas cosas, otros en otras. Entonces, ¿dónde están los puntos de coincidencia para que de ahí podamos partir? De acuerdo. Bueno, ¿y cuáles han sido tus mentores luminosos en la vida? Fíjate que han sido muchos. Y yo desde chiquito, pues el privilegio, la fortuna, como le podamos llamar, pues yo siendo muy joven, pues Antonio Ariza me invitaba a que
que a la fecha yo no lo olvido, ¿eh? A Jesús Alcántara. Ay, También, papá de mi amiga Guadalupe. de Guadalupe, el papá de Guadalupe, de Arturo y Roberto, luego también don Nemesio Díez. ¿Qué te enseñaron? Pues los acompañaba, me invitaban a, de repente les caía bien y los acompañaba, Fidel Velázquez. Pero ¿cuál era lo que Alfonso tú Calderón. aprendiste en esa compañía? Porque tuviste esa fortuna de que el roce siempre te salpica y te llena, como que te contagia esa experiencia. Pero hoy en retrospectiva, ¿qué tienes de ellos? Que si no los hubieras conocido, no lo hubieras como integrado a tu vida. Fíjate que con Jesús Alcántara era el transporte. Era alguien que conocía muy bien los negocios y sobre todo el negocio del transporte. Y veía cómo pues era un negocio, siempre ha sido rudo. Sí. Entonces veía los momentos, cómo negociaban, cómo se ponían las cosas de repente difíciles y cómo las armonizaba. Tenía ese don. Don Antonio Ariza en la Feria del Caballo, con la autoridad municipal, la autoridad del Estado de México, había jaloneos para poder llevar esa feria con ese ánimo familiar y todo. Pues eran momentos difíciles. Y yo desde joven ahí estaba viendo cómo negociaban. Y ahí fue donde aprendí cómo estos grandes hombres, Fernando Isita, que también era un hombre de un carácter firme, pero a la vez muy conciliador. A él le gustaba mucho la parte internacional. De él aprendí mucho la parte internacional, cómo con los embajadores promover México, junto con Valentín Díez Morodo, que sus dichos son y han sido siempre: llevemos al mundo lo mejor de México y al mundo lo mejor a México, ¿no? Cómo invertían llevar lo mejor que teníamos en México. En México, sí. Entonces, ahí fue a aprender mucho en el transporte. Bueno, Fidel Velázquez, también tuvimos la cercanía y estuvimos mucho en los sindicatos de transporte de la CTM. Pues son muchos Como años mineros, de sí. trabajo. ¿Tu familia es de mineros? Sí, sí, sí. ¿Y ese mundo, qué nos puedes decir del mundo minero? Es muy interesante el mundo minero porque nos volvemos de no metálicos, porque hay minería de metales y hay minería de pétreos. Nosotros venimos de la de pétreos y la verdad que pues es el primer eslabón de la cadena de infraestructura. Para hacer el cemento y para hacer luego el concreto. Wow. Y también pues tu amistad con el ingeniero Carlos Slim, con quien puedes hablar de historia ampliamente, porque también es un gran amante de la historia y de México. Un gran maestro, Un gran mentor, podría ser. Es una suerte escucharlo. Bueno, aprendes, date cuenta que estamos en un doctorado. Más, si hubiera un grado más, ¿verdad? Sí, sería él. Sí, es una máquina. ¿Qué es lo que más admiras de él? Procesa y cómo la parte complicada, los problemas, los vuelve oportunidad. Tiene esa magia. Siempre esa magia. Sí. De tu personalidad. Casta, además. Y bueno, y además también como amigo, ¿no? Él sí puedes decir que es tu amigo, querido. Además lo quiero muchísimo. ¿En qué más coinciden, además de la historia? No, en muchas cosas, ¿no? De cómo a México le puede... Él es alguien que le apuesta mucho a que le vaya bien a México. Mucho, mucho. Hace todo... Siempre un gran asesor, ¿no? Déjame poner un ejemplo, ¿no? Ahora que vino el huracán... en Acapulco. En Acapulco, lo dice, que fue devastador. Sí, a la fecha no se repone. El que más ayudó, sin decirlo de todos, fue él. Impresionante. Y no lo presume, él ayuda con un corazón y se preocupaba y sí, no en nombre de su fundación, ya está más allá de eso, ¿verdad? Sí, todo preocupado porque no hubiera habido una epidemia, que el agua, el agua con las potabilizadoras, que nadie pensaba en eso. Él ya, o sea, la visión que tenía para que fueran las escuelas, que los niños siguieran estudiando, ¿no? Que no perdían arreglar las escuelas. Híjole, no terminaría no le gusta que le hablaban. Sí, pero podríamos aprender de él sobre la humildad. Sí, o sea, es increíble, sí. ¿no? Impresionante. Yo creo que es el gran ejemplo de la sencillez. Exacto. Y de Francisco Cervantes tienes una gran virtud que es el humor. ¿Qué te da el humor que no te da el poder? No, la humildad. El ejemplo de la humildad yo creo que es lo más importante, ¿no? Siempre. Sí.
Y a que todos nivel son familiar, ¿cómo importantes. mantienes el equilibrio con una agenda tan ocupada para que, pues, para que la familia siga siendo el eje, ¿no?, de tu vida? No, pues me acompañan muchas veces, si Sí, no, no habría manera. exacto. Entonces me acompañan, me ayudan y yo creo que ese involucramiento ayuda muchísimo. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre el Plan México? Porque eres parte, ¿no?, de esas reuniones y de ese consejo. Pues soy un promotor más de este plan. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum se adelantó a los momentos, a los tiempos. Yo creo que tuvo una visión muy importante de crear ella desde su campaña esta idea del Plan México que abarca pues todos los sectores, ¿no? Y sobre todo da énfasis a muchos otros que vuelven el engrane central de todos los engranes que tiene que ver con elevar la productividad de México. México somos un país manufacturero en una posición importante del mundo y sobre todo somos una economía 12, pero tiene un problema y ella lo vio. El contenido nacional es muy pobre en México. Entonces, elevar, y insiste mucho en elevar la productividad manufacturera en México para que el contenido nacional crezca. Ok. Entonces, dicho de otra manera, lo que el sector empresarial hace muchos años ha insistido, desde hace 30 años, en tener una política industrial, ella crea un plan México que involucra a todos los sectores, pero para nosotros es una política industrial. Una No hay política. muchos puntos de ahí, son una política industrial, como cómo elevar la productividad en el sureste de México. Bien. Porque tenemos dos Méxicos, ¿no? El La parte norte, noreste-noreste que colinda crece con- y la parte sur-sureste que tenemos ahí, pues esta deuda de inversión, de producción, de muchas cosas y que tiene muchas virtudes, ¿A ¿no? qué se Sobre debe todo los que en el puertos. sur no haya tanta inversión? Que la infraestructura se fue hacia el norte. Ok. Y el sur-sureste, curiosamente, teniendo la parte Petróleo. petrolera, lo más importante, el oro negro, todo se iba para el norte-noreste. Y no le apostaron tanto a la infraestructura. Entonces yo creo que es un poquito ahorita con el mejoramiento de puertos, de aeropuertos, de carreteras, yo creo que, y de los polos de desarrollo que están en el Plan México, es una gran oportunidad para que la parte sur-sureste También crezca florezca. y sobre todo ahí el crecimiento de México lo vamos a nivelar, porque el crecimiento que está por encima del 4% en tiempos buenos de la parte norte, el sureste decrece y en la media nacional por eso hemos tenido un crecimiento país que no corresponde a la potencia industrial y de rango económico que tiene México. Francisco Cervantes, como promotor de México, ¿qué le dirías a todos los empresarios que comienzan y a otros que ya tienen mucho tiempo, pero que de repente se asustan por los cambios y transformaciones y partidos y circunstancias, ¿no?, por las que estamos atravesando? Que si el Poder Judicial, que si la inseguridad, que si los cárteles, que si, y que se van y sacan su dinero y se espantan y se van. ¿Qué podrías decirles? No, que le sigamos apostando a México. México, como en todo el mundo, estamos pasando momentos. En otros lados hay guerras, en todos lados hay tensiones, en todo el mundo. México es siempre la mejor oportunidad. Tenemos una bendición muy especial en México y no tengan duda que vamos a salir adelante. Ahorita nos está yendo bien. Sí, es cierto, tenemos problemas, tenemos retos, como todo, ¿no? Todo el mundo tiene retos y problemas, pero México lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. El gobierno está haciendo su parte, que es bien importante, eso hay que reconocerlo. La presidenta, yo nunca he visto a alguien tan preocupada porque le vaya bien a México, sobre todo en la parte comercial, con los aranceles. Es la número uno preocupada y lo que tenemos que hacer es apoyarla. Si ella se está preocupando por nosotros tenemos que preocuparnos porque le vaya bien. Pues sin duda, quienes vivimos aquí y quienes se fueron, pues siempre da gusto que a México le vaya bien. Y de todas las cosas positivas, ¿cuántas personas no han triunfado en nombre de México en los deportes, pero a veces no tienen visibilidad en la música, en la danza? ¿A quiénes admiras como mexicanos? Bueno, pues ahorita tenemos una Elisa Carrillo, ¿no? Prima bailarina, Así que es. además en Europa, en el mundo, y orgullosamente mexicana, texcocana, por cierto. Ah, mira, aparte. Perdón Está bien, está el bien. comercial.
Pero, en fin, tenemos ahorita, ya viste, este clavadista También. que rompió récord, ¿no? Así O sea, es. los mexicanos somos capaces de eso y demás. ¿Qué nos hace Hemos, falta? ¿Creer más en nosotros? sí, 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 es apoyarnos más. Yo lo he visto en el sector deporte, que están muy solos, necesitamos apoyarlos más. Necesitamos que haya un compromiso, que los que tengamos la posibilidad, tengamos un compromiso de apoyar otros sectores para que salgan adelante y de esa manera podemos poner en grande el nombre de México. Porque esa gente, los deportistas, los maestros, los en la música, En el cine. en el cine y todo, en la manera que vaya habiendo más mexicanos en el mundo, ponemos en grande el nombre de México. En el Consejo Coordinador Empresarial llegan de todos los sectores a pedir mediación, ¿o qué es lo que piden cuando se acercan? Sí, tenemos convivencia con muchos sectores, sobre todo el mandato que tenemos es cómo representar la parte de competitividad, productividad del país para que le vaya bien, ¿no? Bien. Ese es parte, que haya una buena coordinación, que haya una buena comunicación, una buena representación. Bien. ¿No? Y está conformado por muchos líderes importantes, cámaras, organismos empresariales, 13 que son los que conforman el Consejo Coordinador Empresarial y con mucho talento, que lo hacen muy bien y hacemos un equipazo entre todos y nos reunimos cada 15 días los miércoles a discutir Pues como la su nombre lo agenda dice, un nacional. consejo Sí. que coordina Es a las muy empresas, interesante, ¿no? muy interesante porque tenemos al campo, tenemos la manufactura, tenemos el turismo, tenemos el pequeño comercio, tenemos las grandes empresas, en fin. Entonces la parte de seguro, la parte de bancos, y entonces es una agenda muy dinámica. ¿Te sientes orgulloso de Sí, ser presidente? por ¿Sí crees que has supuesto. hecho la diferencia? Pues mira, igual que todos los presidentes han hecho cada quien ha ido poniendo su tabique para construir este Consejo ¿Por qué Coordinador crees que no Empresarial. te hayan dejado ir este año, que ya querías hacer tus viajes familiares? No, bueno, como era el cambio de gobierno, coincidió y coincidieron en que para que era no hacer un cambio también el sector privado mexicano, ¿no? Que hubiera un poquito de continuidad para poder hacer ese engranaje. Que no se rompiera lo que ya Exacto. se había construido. Algo más personal, si escribieras tu autobiografía, ¿cómo se llamaría? Uy, muy difícil pregunta, no lo sé. Bueno, algo para no lo sé. pensar, ¿verdad? Algo para pensar, sí. pensar. Pero, ¿cuál sería tu frase célebre que quisieras que te recuerden? Pues negociador. Negociador, siempre. Muy bien. Y para todos los jóvenes y tu familia, ¿cuál es tu legado? ¿Qué les quieres decir para que le vaya bien a México? Tu invitación. Sí, que se esfuercen, que crean en sí mismos, que crean en México. Yo creo que eso, esta es la fórmula. Pero ¿cómo? Es que suena tan fácil, ¿no? Decir, prepárense. Cada quien debe de saber qué le gusta, Vocación. es su vocación, en qué se facilita, y ir tomando las decisiones para que puedan y trazar el camino hacia eso. Porque si ponemos a alguien que no le gusta su trabajo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces Yo sé los que luego pasos es no suena fácil. descubrir qué quieren, Su qué les vocación, gusta, su pasión. el talento. Cada ser humano nacemos con un talento, ¿no? Desde chiquitos, irse Sí, a meter de claro. voluntario aquí y acá Sí, para ver si les gusta. Para buscar, muchas veces pues suena fácil y muchas veces pues no, las condiciones también no se dan, ¿no? Tratar a los que se les facilite, a los que no se facilite, pues lo que le toque, hacerlo con mucho ahínco, esforzarse y desarrollarse. Creo que si le apuestan al talento, a ser talentoso, a estudiar, a hacer una especialidad en algo. Mira, el ejemplo muy claro fue en los 70s. México, Corea y Singapur íbamos en el mismo nivel de crecimiento económico, ¿no? Le empezaron a apostar a la educación, a que en cada familia hubiera un profesionista. Lo hizo Singapur y lo hizo Corea. Y también el país le apostó a infraestructura. Fueron 2 métodos. Okay. Y hizo la diferencia. Una islita rodeada de agua que no tiene agua dulce y que hoy tiene los puertos más importantes y que está dentro de las economías importantes, igual que Corea, y ese fue lo que detonó.
que le apostaron a que en cada familia hubiera un profesionista. Y ese profesionista, toda la familia ayudó a ese profesionista. Y ese profesionista, cuando logró llegar a la profesión, jaló a su familia. Y eso hizo la diferencia. Eso es muy buen consejo para que también lo podamos implementar. Quienes nos están viendo a veces pues tienen todas las facilidades, ¿no? Pero también el ayudar a los demás, ¿no? Hace que todos crezcamos. Es el ejemplo claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por este valioso tiempo dentro de la agenda, por compartirnos solo un poquito de esa enorme trayectoria. Ha sido un placer y recuerden de compartir, de darle like, de suscribirse y pues de darnos sus comentarios de qué les pareció esta charla y más preguntas que seguimos comentando e interactuando porque eso nos permite las redes sociales. Muchas gracias, Francisco Cervantes, mi primo.